Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En la internet no sé cuándo nos verán. Hoy día estamos en una nueva entrevista de aquí en El Periodista. Hoy día vamos a entrevistar a Aidan Hogan, que es autor del libro The Web of Data o algo así como la web de los datos. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Es investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Irlanda. Aidan es irlandés, es de la universidad que queda en Galway y ha estado interesado en el manejo y comunicación de datos en la web. Hagamos un poco de historia, Aidan. Tú eres irlandés y llevas bastante tiempo porque tu español es bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Sí, esperemos. 7 años en 7 total. años. ¿Llegaste a estudiar acá? No para trabajar en la universidad, efectivamente, acepté una posición en la universidad hace 7 años. En la Universidad de eh, Chile. de Chile, En el DCC, en el famoso DCC en el ahí en DCC, Buchef. en el famoso DCC. Tiene buena historia el DCC. Si yo te contara. Aidan, Sí, cuéntame sí. un poco. Estuve leyendo tu libro. Dos cosas. Vamos por lo bueno y después nos extendemos un poco más. Lo bueno, está bastante interesante el libro. Es una actualización, según tú mismo y por lo que yo sé. Es un libro que viene a actualizar el tema de la web de datos. Porque hace mucho tiempo que no se escribía sobre eso. Y lo que yo pude ver que la web ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero sigue teniendo los mismos problemas. Hay cosas en Word, hay cosas en PDF, hay cosas en XML, hay cosas en SCB, en audio hay cosas en MP3, en NORC, en Norvi, en video hay en MP4, en MP3. Parece que todavía no nos logramos poner de acuerdo y ha sido un tema súper claro y transversal en la historia de la web sobre los formatos. ¿Sigue siendo un problema los formatos? Sí, sí, es decir que efectivamente la web no ha cambiado mucho, ha cambiado, ha avanzado, como dijiste, pero todavía estamos como usando una web que fue diseñada para ser como consumida por humanos, es decir, que los documentos que podemos ver, la mayoría son en HTML, ¿cierto? Claro. Y a propósito de esas páginas es que un humano puede leer esas páginas, no las máquinas tienen como más dificultad entender el lenguaje natural en el texto, o también incluso si hay tablas, son diseñadas para ser como, para tener una estética más como, más para los humanos, no para las máquinas. Incluso en la publicación de datos estructurados también, si hay JSON, hay CSV, TSV, hay un montón de cosas. Y Claro. es difícil integrar esos datos y genera muchas complicaciones todavía con respecto a buscar información. Oye, y también no solo en... A ver, ¿cómo explicártelo? No solo en los datos de la web, sino como en los libros. Todavía no nos ponemos de acuerdo cómo publicar libros en la web. También hay EPUB, PDF, los mismos libros académicos tienen cada uno formas distintas de hacer reseñas, anotaciones. ¿Por qué pasa esto, Aidan? Yo creo que más que nada es como, porque estamos pensando en la web siempre, vamos a publicar algo que otro humano va a consumir, que va a bajar, leer, ver, escuchar, ¿cierto? Y no estamos de alguna forma aprovechando la web como un medio para compartir datos o datos estructurados que las máquinas pueden combinar, integrar, y eso es una complicación. ¿Por qué hay tantos formatos? Porque siempre hay limitaciones asociadas con formatos, entonces va a venir otro formato que puede resolver algunos problemas, pero efectivamente cada vez estamos pensando en el humano como el consumidor de esa información. Y eso es la diferencia con la web de datos. Claro. Ese es el problema principal que tú trabajas en el libro, pero ahora hagamos un poquito de historia. Según tú, desde hablas en tu libro de los últimos 15, 13 años, Mm. desde los 90, ¿cuál es el principal cambio que ha habido en la web? Porque Eh, es una web, el cambio social o es un cambio tecnológico. yo creo que, bueno, la web está en todos nuestros hogares, en nuestras casas ahora, es decir, que tenemos acceso a la web desde muchos lugares, desde también nuestros móviles y todo eso. Entonces hay mucho más participación en la web
Y algo importante que cambió la web originalmente, la idea fue publicar un documento para ser leído, pero ahora yo puedo ir a esas páginas, a esos documentos y yo puedo dejar comentarios, puedo dejar mi feedback. Entonces, la segunda como evolución de la web que hemos visto fue la participación de los usuarios en generar contenido. Eso estamos hablando de Facebook. No tengo que generar una página web, simplemente puedo ingresar a Facebook y dejar mi opinión y ya, mis comentarios y todo eso. También la web ha avanzado en términos de las interfaces, es decir, que las páginas web en las 90, por ejemplo, fueron mucho más simples. Ahora son mucho más interactivas, podemos ver visualizaciones, podemos interactuar de una forma más avanzada, podemos decirlo, una forma más interactiva, sí, con las Claro. páginas web. Pero llama la atención de que hoy día todo el mundo habla del Big Data, habla mucha gente usa esta frase que yo no concuerdo mucho, que dice que los datos es el petróleo de la nueva economía, pero la web Mm, no está preparada para eso. Po. Es como una... hay una cierta contradicción ahí, porque además, yo que conozco esto, tú vas a un sitio web, por ejemplo, hablemos de Facebook, que la mayoría de la gente conoce Facebook. mm, Facebook está todo en una base de datos. claro, ¿Y por pero no qué, por, podemos ver esa base de datos. por qué no se, Probablemente por es qué una no se buena puede, cosa, así que por no qué no se podemos puede ver ver esa esa base base de de datos. datos? ¿Por qué crees que no, recién hoy se está pensando en hacer una web para máquinas o una web que tenga formatos leíbles para todos o en un Mm. formato estándar? Claro, y yo creo que hoy en día tenemos un buen ejemplo, ¿cierto? Como el COVID. Hay muchos datos disponibles de varias organizaciones sobre el COVID y efectivamente es muy difícil hacer preguntas sobre eso. Incluso hay muchos datos disponibles en la web, pero el problema es que no hemos organizado bien esos datos. Entonces, por ejemplo, si quisieras, como por ejemplo, encontrar el número de casos nuevos ayer en Chile, ¿cómo lo harías en la web actual? Preguntaría en el buscador. Yo ahora uso DuckDuckGo, pero la gente lo buscaría en Google ya. Sí, exactamente, sí. Y voy ¿Cuántas a per- encontrar la respuesta fácilmente. Pero segundo, si quiere como encontrar el número de casos sumados por los días de la semana en Chile, para ver si hay más casos los viernes, por ejemplo, más casos. habría que ir, bajar el formato, que más encima lo entregan en PDF, y ese Mm, PDF lo puede leer una persona como tú y como yo, y hay que copiar las celdas, pegarlas en lo que sea, en un Excel o- claro, claro, sí, exactamente, sí. Es decir, que es muy difícil y eso es como considerando solo un sitio web, es decir, que los datos sí van a estar disponibles en un único sitio web. Pero si, tercero, si tuvieras que encontrar, por ejemplo, el número de casos de COVID en países con un clima parecido a Chile, ¿cómo lo harías tú? la verdad no sé, hoy día iría ¿cómo se llama hay un reporte mundial, el e-COVID, por ejemplo. Iría a Mm, verlo, el de la Universidad Hopkins. Iría a mm, ver y buscaría países parecidos a Chile. No sé, California no es un país, pero es un gran estado que se parece mucho a Chile. Ya, haría sí. eso, no sé. Buscaría así, web por web. Sí, es decir, que tendría que quizás abrir un Excel, una planilla y empezar a copiar y pegar y sumar cosas, sí. Claro. Pero no es fácil, de alguna forma tenemos que consumir los datos como son dados por las páginas web. Si la página web tiene una tabla que tiene exactamente la respuesta, perfecto, podemos encontrar esa página usando Google sin problema. Pero si la información que estamos buscando no está en una página, si está en varias páginas o varios sitios web, tenemos como nosotros, como los humanos, tienen que integrar esos datos. Incluso si un sitio web tiene un CSV, TSV como Excel, ayuda, va a ser mejor, por ejemplo, para calcular el número de casos por día de la semana, ¿sí? Pero no vamos a poder cruzar esos datos con otro sitio web. Por ejemplo, para cruzar información del clima con información del COVID de diferentes sitios web, porque una ciudad como Santiago puede ser, aquí en este dato puede ser de Cuba y aquí de Chile y aquí de España y no tenemos una forma de interconectar como los datos en los diferentes sitios web. Aidan, esto tiene un histórico, ¿no? Supongo que Sí. tiene que ver con que nunca nos pusimos de acuerdo
en los formatos de cómo presentar la información. Yo digo Excel, pero todo el mundo, o sea, todo el mundo habla de Excel, pero en realidad el Excel es un software patentado por Microsoft que se Sí. convirtió en el estándar porque en su época Microsoft era un dominante del mercado, tenía un monopolio y la Mm, gente empezó a usar Excel para todo. Pero en sí. realidad lo que hace la gente es usar CSV o alguna otro formato con tablas. De esto viene de que nunca nos pusimos de acuerdo en qué formato usar las cosas. Oh, Exactamente, sí. Sí. Es decir, que hay estándares, es decir, como formatos como XML es un estándar y hay una organización de la web que define los estándares que uno debería usar. Pero, por ejemplo, XML es muy complicado a usar a veces y algo como JSON ahora es más popular claro. porque es más liviano, es más simple y hace casi el mismo trabajo, ¿cierto? Pero Entonces yo, siempre yo, hay, yo te digo una cosa, no, yo no personal, existe un formato claro, universal que va a ser perfecto para todos, ¿cierto? yo, Eso yo en lo, quizás hace parte del yo problema. en lo, yo en lo Eh, personal, yo jamás publicaría algo en XML porque es un trabajo horrible, es sí, largo sí, para sí, publicar cualquier cosa, entonces incluso hay gente que usa, y hoy día tú puedes usar estos software de open source, está el LibreOffice, y algunos otros, que claro. tienen tablas y que son súper fáciles de usar. ¿Por qué pasó esto? Aidan nunca fue tema. Sí, es decir, que el problema es que no hay un formato ideal para cada caso. Es decir, que si tengo datos numéricos, quizás una Excel, una planilla, algo así va a ser mejor. Si tengo algo, datos más jerárquicas, como de alguna forma categorías y subcategorías y cosas así, entonces XML o JSON es mejor. Por eso hay una proliferación de formatos. Hay un formato para cada caso, pero eso genera más dificultades en el momento de integrar los datos. Si tengo datos aquí de XML de un sitio y Y, HTML y allá, y va a ser difícil. y hoy Por día, eso, sí, y hoy día, ¿cuál es la solución que entrega Google? Porque yo me imagino que Google siempre tiene solución para esto. ¿Cómo lo solucionan ellos? claro. Sí, sí, es decir que en Google lo que hace en su buscador efectivamente es una búsqueda de texto. Yo puedo dar mis palabras clave y va a hacer un match de las palabras con los documentos. Una tecnología bastante establecida. Ricardo Valles Sayetz ha funcionado mucho en eso, en particular, y Gonzalo Navarro y otros profesores del SC. Pero lo que más difícil es integrar datos. Ahora hay una aplicación nueva en Google. Hace como 7 años empezaron a tener algo que se llama Rich Snippets. Y si buscas en Google por algo como, no usas Google, pero si alguien que usa Google busca en Google para recetas de torta de limón, por ejemplo, Claro. van a ver no solo como el título del documento y un resumen, un párrafo, sino van a tener una imagen, van a tener un puntaje, calorías, van a tener datos sobre la receta. Eso es la página de Google, ¿cierto? Para Perfecto. poder como de alguna forma tener una idea de la receta antes de visitar la página. Y la pregunta es cómo Google sabe de esa información. Entonces, una opción es que está como intentando extraer los datos de la página web en HTML, pero es un problema difícil porque incluso para Google es decir que podemos tener puntajes o ratings como entre 1 y 10, 0 y 5, cosas así, o tenemos diferentes idiomas, tenemos español, inglés, lo que sea, Tú, francés. Entonces, lo que Google ha propuesto para hacer eso es un formato de datos tal que si la gente publicando información de recetas, de películas, de lo que sea, tienen que, tienen que agregar datos a su página web, datos estructurados, tal que Google simplemente tiene que extraer los datos, no tiene que de alguna forma parsear texto o tablas. Entonces hay muchos datos disponibles ahora en las páginas web, en casi, no sé, millones de sitios web han publicado datos de esa forma y una aplicación es como los rich snippets. Y eso es la solución de Google. Google tiene el poder claro, de, para puede decir, instaurar. ustedes van a usar ese formato de datos ahora y millones de sitios web van a usar ¿Y este crees que, formato de datos. y Sí. crees que es una buena solución? ¿Te convence a ti esa solución?
Sí, para algunos datos simples, pero lo que falta, lo que podemos extraer de una página, como por ejemplo la temperatura de Santiago, pero no podemos enlazar los datos de diferentes sitios web todavía. Simplemente es una forma de sacar los datos de una página web, pero para Perfecto. decir que este Santiago aquí habla de ese otro Santiago, ya no No es el, resuelve ese problema directamente. no es el Santiago de Cuba. En tu libro tú usas el ejemplo del horóscopo. Si todas las personas del mundo o los medios, quien publicara horóscopo, usara el mismo simbolito para Leo, Acuario, Virgo o como estos Sí. símbolos, tú a través de un sitio web podrías leer en tiempo muy rápido todas las predicciones del horóscopo de un día en todo el mundo a partir de leer solamente el símbolo de Virgo. Sí, sí. Eso es lo que tú buscas, lo entendí bien, ¿o no? Sí, es decir, que tenemos que entender que las máquinas tienen una perspectiva diferente. Los humanos en general somos buenos para hacer cosas que las máquinas no pueden hacer o son difíciles para máquinas. Y las máquinas son buenas para hacer cosas que son muy difíciles para humanos. Entonces, un problema como, ¿por qué las máquinas, por qué necesitamos datos estructurados? ¿Por qué las máquinas no pueden entender la web actual con el texto en lenguaje natural y todo eso? Porque usamos un idioma que efectivamente hemos evolucionado como humanos sobre siglas, que es muy eficiente, pero es muy ambiguo. Es decir, que hay muchas formas de decir la misma cosa. Podemos, un ejemplo en español es que no usamos pronombres. Entonces, por ejemplo, yo podría decir tenía, pero no queda claro quién, como él o yo. Es decir, que usamos una forma comprimida de expresión que es suficiente para comunicar entre nosotros como humanos, pero no es suficiente para una máquina entender qué está pasando, qué significa este texto. Entonces, una forma de resolver eso sería si en otro universo o otro mundo tuvimos un símbolo para cada cosa y tuvimos un acuerdo sobre eso y tuvimos una forma de decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, sería mucho más estructurado nuestra forma de compartir o expresar información y una máquina en ese caso podría, sí, podría procesar, integrar de alguna forma emular una comprensión de la información que no puede con el lenguaje natural porque es algo muy idiosincrático. Es difícil, y hablando del mismo tema del lenguaje natural, disculpa, estoy con un poco de alergia. No, eh, el tema del inglés, tu libro está en inglés. Obviamente, no sé si irá a tener versión en español, pero ¿cómo también esta evolución que tú hablas, tú crees que el lenguaje de la web es el inglés hoy día? no o, debería ser. o es el No, chino o es el ruso, porque hay tres grandes lenguajes en el sí, mundo. Hoy día está la web en China y en sí, chino, que tiene muchos usuarios, miles de millones de usuarios. Está el inglés, que es la otra parte del mundo, algo en español y algo en mm, ruso. ¿Qué propones sí. hacer tú eso? ¿Tú cómo ves este tema de los lenguajes que se están usando en la web? Yo creo que no hay un solo idioma de la web y efectivamente lo que es bueno que la traducción automática ha avanzado tanto que uno puede ir a una página en, no sé, otro idioma Y y chino, traducir esa página a castellano o a cualquier idioma inglés. Eso ayuda, pero igual los datos en sí no tienen como formato o no tienen lenguaje natural, es decir, que tienen estructura, pero un hecho como que Santiago es el capital de Chile, el hecho en sí no tiene idioma. Yo puedo decirlo en varios idiomas, pero el hecho en sí es algo más abstracto, ¿cierto? perfecto. Eh, yo creo que hay varias formas de avanzar con eso. Una opción es que vamos todos a aprender el mismo lenguaje, ¿cierto? Claro, Eso sería como Esperanto o iniciativas para definir lenguajes simples, pero probablemente no va a pasar. el esperanto no Eh, funcionó nunca. sí. La otra opción sería como mejorar la forma de traducir entre los idiomas. Eso sí está pasando con lenguaje natural.
Y la opción final sería quizá buscar un formato, hablando de datos específicamente, no quiero decir que la web solo debería contener datos, debería tener poesía, debería tener vídeos divertidos y todo eso, pero hablando de datos, encontrar una representación que no tiene que ver con el lenguaje Natural, humano, claro. ¿sí? Porque no tiene nada que ver con el hecho de que uno quiere expresar. Por ejemplo, en la web se pasa mucho esto, y yo creo que a lo mejor tú lo has estudiado en tu área, el tema de las letras de las canciones. Sí, Que es lenguaje natural, pero Google, bueno, y otros buscadores pueden detectar al tiro cuando es un lyrics, que en inglés todo el mundo lo conoce como lyric, que es la letra de la sí. canción. Probablemente este debe ser un ejemplo de los que usan, ¿no? Sí, sí, es decir que es algo como conocido, podemos decir que es impresionante lo que pueden hacer con eso. Pero yo creo que en general, yo creo que las aplicaciones así como, o lo que Google puede hacer también puede emular como una buena comprensión de los humanos, porque tiene tantos datos de los humanos. Hay un buen ejemplo que uso en mi curso, que si uno busca en Google para da 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 dom, sinfonía, uno va a encontrar como cuál es Beethoven Symphony, quinto sinfonía. Nunca lo había hecho. Pa, 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 y sale la quinta Exactamente, sí, sinfonía de sí. Uno Beethoven. puede intentar eso y ver. ¿Por qué puede hacer eso? Porque hay mucha página de la web que hacen enlace a ese video con el texto da 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 dam, o ba 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 bam, o lo que sea. Claro. Entonces, conoce que existe una relación entre esa Pero, frase y ese video. qué divertido, y me sorprende que la web pueda ser todavía más amigable para los humanos que para las máquinas, a pesar de que estamos rodeados de No, algoritmos, de máquinas, que Google mm, tiene millones de granjas de servidores, Facebook también. ¿Por qué ha pasado mm. esto? Principalmente porque antes las máquinas no tenían el poder suficiente de cómputo, es una cuestión tecnológica. Más la representación. Y yo creo que desde el inicio de la web es efectivamente una forma de colaboración entre los humanos y las máquinas. Estamos usando de alguna forma las máquinas para hacer algunas cosas, pero hay formas de profundizar esa colaboración. Digo que, por ejemplo, hay un gato que está molestando, pero bueno, hablando un poco por ejemplo, hablando de la página web, efectivamente las máquinas no pueden entender eso y para profundizar la colaboración entre máquinas y los humanos, lo que tenemos que hacer es quizás de alguna forma encontrar un formato que ambos puedan entender, ¿cierto? Es cierto. Lo que las máquinas pueden hacer que nosotros no podemos hacer es hacer búsquedas sobre toda la web, cruzar muchos datos, hacer cálculos instantáneamente, no podemos hacer eso. Y en este momento no estamos de alguna forma aprovechando la plena potencia de la web. Si las máquinas solo están guardando documentos HTML, XML, lo que sea, CSV. y devolviendo esos documentos, no estamos aprovechando esa potencia de tener las máquinas que pueden compartir información entre sí para resolver una tarea o contestar una Aidan, pregunta. ¿cuál es el futuro de la computación hoy día? ¿Cuál es el futuro de la web? Tú que has estudiado esto, ¿cómo ves los próximos 5 o 6 años? Porque ni hablar de los próximos 20, quizás dónde vamos a terminar. Claro, la web tradicionalmente ha evolucionado, perdón, muy rápidamente. Entonces, es difícil predecir. Es decir, que si eh, en como 2001 o 2002, al inicio de la web, hubiera sido muy difícil predecir lo que iba a pasar en los próximos 6, 7 años, ¿cierto? Mi impresión más que nada es que en esa época no sé si vamos a tener una web de datos como describo en mi libro, es un problema difícil, pero yo creo que va a haber más conocimiento de los peligros de la web, en términos de los peligros de las redes sociales, los sesgos que hay, las burbujas, la desinformación, Claro. y va a haber muchos temas sociales y va a haber como una reflexión bastante profunda eh, sobre tener estas organizaciones centrales de Google, Facebook y todo eso con tanto poder en la web. Claro. Oye, y para terminar, porque ya estamos llegando a la media hora que te propuse que conversáramos,
¿Es el lenguaje natural la última frontera de la frontera entre los computadores y las personas? La gente le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial debido a la imagen que presentan las películas de ciencia ficción, los relatos como Terminator y algunos otros de ciencia ficción, básicamente que creen que algún día la inteligencia artificial nos va a dominar. Pero por lo que te estoy escuchando, el lenguaje natural, el lenguaje de nosotros, debería ser como la última frontera. Hoy día, a pesar de toda la computación que existe en términos de procesadores, Mm. grandes granjas de computadores, no pueden hacerlo todavía. No Eh, lo pueden tareas entender. No, tareas especializadas, es decir, que hacer producciones usando redes neuronales profundas y todo eso, eso ha avanzado muy, muy bien. pero es poquito, Um, ¿no? Tienen no han ido avanzando mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy eh, día, si yo pucha, hablemos de los garabatos. En Chile usamos muchos garabatos. Un computador, una página web, hoy día sería capaz de entender cómo habla un chileno si a las mismas personas les cuesta. y yo creo que sí, Ah, sí. yo creo que sí, es decir, que lo que hay que tener muchos datos y uno puede como entrenar redes para hacer tareas específicas como traducir el audio a texto. Perfecto. Y no va a funcionar quizás 100% del tiempo, pero eso sí va a avanzar. Pero un tema, por ejemplo, hablando del lenguaje natural, es que si yo tengo dos libros en inglés y en castellano, yo podría leer esos dos libros y quizás como contestar preguntas que no están en un pedazo de texto particular, pero basado en mi conocimiento de lo que he ganado con leer esos dos libros. Y una máquina actualmente no puede entender suficientemente el lenguaje. Puede tomar un pedazo de texto y traducirlo a otro texto, pero no puede entender o emular eso. El No puede cons- de alguna forma contestar preguntas complejas que no están en un pedazo que no están en el en el texto cual hay mismo, que entender qué dice el libro. Sí. como cuando uno le pregunta qué crees tú que quiso expresar el autor no sé, pongamos alguna obra clásica, no sé, en Moby Dick, ¿qué representa el seguimiento de la ballena? Y cada humano tiene una versión diferente y correcta de lo que Claro. significa seguir a la ballena, ¿no? Sí, pero también hablando de como preguntas objetivas, es decir, como preguntas con una respuesta correcta y más o menos obvia para los humanos. Puede ser que hay que leer como un libro que dice que Santiago es el capital de Chile, que es un poco como muy interesante y después, no sé, Pablo Neruda vivía mucho tiempo en Santiago, entonces uno puede inferir de los dos libros que Pablo Neruda vivía en Chile, En Santiago ¿cierto? de Chile, perfecto. La máquina no. Pero no, son problemas de comprensión de texto, del lenguaje, y son como también, por ejemplo, hay el benchmark famoso del Turing, prueba de Turing, es decir, Claro, que si una máquina puede convencer a un humano o tener un humano o una máquina y ver si otro humano puede detectar cuál es cuál. Está avanzando en eso también, pero hay es más muy trucos. Pero difícil yo creo aún. que esos problemas de comprensión son los más difíciles. Sí. Perfecto. Oye, y todo esto supongo que tiene una gran visión que tiene que ver con todo lo que nos han vendido durante los últimos 2 años del IoT, que tiene que ver con el Internet de las Mm, Cosas. sí, sí, en mi... Sí. Y eso, este avance que tú hablas, esta necesidad de convertir a la web de datos, o sea, de tener una web de datos, también tiene que ver con esto del Internet de Sí, las Cosas, ¿no? Porque sí, cuéntanos un poquito de sí, eso. sí, en mi área de investigación hay muchas personas también interesadas en usar estas técnicas de la web de datos para el Internet of Things, IoT. ¿Y por qué? Porque hay que tener comunicación entre máquinas, efectivamente. De alguna forma es un poco diferente al problema de la web de datos, pero es algo muy parecido. Necesitamos formatos tal que las máquinas pueden coordinar para tener smart buildings o lo que sea, ¿cierto? Claro. Smart cities. Y hay problemas de integración de datos, de representar conocimiento, de varias cosas, tal que las máquinas pueden de alguna forma automatizar los procesos de manejar un edificio o lo que sea. Ay, Dani, con todo lo que la gente está hablando con Siri o con Google,
con esta, mm, porque hoy día ya los comandos de voz en los teléfonos y en los asistentes inteligentes ya es una realidad. Uno ya le puede decir a Google, Google pon a Bon Jovi, por ejemplo. Y sí, Google pone a Bon Jovi y sale el video y te hace elegir y todo eso. sí. ¿Aprende Google de lo que nosotros le estamos hablando? Sí, es interesante que Google y Siri ahora, la web de datos hablo de eso, pero no es solo una idea, es decir, que hay ejemplos concretos en la web de datos hoy en día. Y uno famoso es como se llama Wikidata, que es una versión estructurada de Wikipedia y tiene artículos como Wikipedia, pero en vez de tener texto y tablas para ser como leída por humanos, tiene datos estructurados. Y Siri y Google, todo eso están supuestamente, porque no hablan mucho de qué datos están usando, pero se sabe más o menos que están usando Wikidata y eso es algo que viene de la web de datos. Perfecto. Ahora, sí, Google y Siri pueden contestar preguntas frecuentes o pueden hacer como tareas simples, pueden entender eso, porque tienen muchos ejemplos parecidos. Pero si Perfecto. uno intenta hacer algo, quizás una consulta más compleja, entonces no van a poder encontrar la solución. Entonces, para preguntas simples o tareas simples, sí, pero especialmente en el contexto de ciencia, por ejemplo, si quiero como hacer esa pregunta de si hay una correlación entre el clima y número de casos de COVID, yo puedo intentar como preguntar a Siri eso, pero no sé No, qué no lo va va a a dar responder, como ¿no? respuesta. Oye, y lo otro, en Chile no sé si te han dicho alguna vez, anda a mirar si está lloviendo a la esquina. Cuando uno era chico y molestaba mucho, te decían en las casas, anda a ver si está lloviendo en la esquina. Y uno Sí, creía sí. que la primera vez que te lo decían uno iba a mirar si estaba lloviendo a la esquina, pero después, uno comete el error una sola vez y después nunca más lo comete. Claro, ¿Es lo sí, mismo con los exactamente. computadores? ¿O aún no importa cuántas veces tú le digas a un computador, anda a ver si está lloviendo en la esquina? ¿Cuántas veces se va a demorar en entender que no es? ¿O nunca lo Es va a una buena entender? pregunta, sí. No, esa forma de dicho es muy difícil para máquinas. También uso el ejemplo en mi clase de arriba la pelota, no significa Ah, el arriba de la pelota, solamente estoy arriba de la que pelota, está arriba claro. la pelota, pero ese tipo de cosas es como, es un ejemplo de la dificultad para las máquinas de entender como esas expresiones. Eh, y son complejos para, por Claro, ejemplo, detectar como cosas en redes sociales, como hate speech o algo así. Puede ser que perfecto. una persona está hablando de una forma que no es literal, ¿cierto? Como, Claro, entiendo, como cuando uno dice maldito... Ah, no, no voy a decir nada porque después me pueden sacar de... Tú sabes que si uno dice algo te pueden bajar el video claro, de, sí, de sí, YouTube. pero Pero a veces uno quiere decir algo y no está siendo obvio, pero podría no, claro, sí, 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 parecer que es está un discurso del automatizado todo eso de odio ese o de la malestarse. muerte Sí, o hablando de las razas, de las religiones, que todo, a veces todo eso se puede confundir. Aidan, sí. para terminar, ¿cuál crees tú que es el futuro de la web hoy día? Sí, yo creo que aparte de como tenemos que, sociedad, tenemos de alguna forma que entender los peligros de publicar todos nuestros datos privados en la web y entender el peligro de tener en Google, en Facebook. Luego yo creo que vamos a, ojalá eso como parte del propósito del libro, pero vamos a ver más estándares y más técnicas para manejar los datos en la web y que va a ser una plataforma también para las máquinas, pueden compartir datos, integrar datos, entender los datos de la web, tal que la web en sí puede ser una máquina grande para entender como el mundo, es decir, que puede de alguna forma, podemos hacer preguntas tal que no es solo una máquina o un sitio web generando los resultados, sino todas las máquinas de la web colaborando para generar respuestas a consultas complejas. Aidan, Y eso sería ¿dónde, así. dónde puede la gente encontrar tu libro? ¿Está Ah, disponible está, en Chile está para disponible comprarlo? en Springer. Habría que ver en Springer si, o también está en Amazon. En Amazon. Tiene copyright, así que no puedo publicarlo públicamente, pero Claro. lamentablemente, Perfecto. pero sí, está Nosotros vamos disponible en a poner Amazon. el link en el artículo que vamos a seguir, que vamos a subir en el periodista y vamos a dejar el link para que la gente pueda comprar el libro. Lamentablemente está en inglés. Siento que falta mucho material de este tipo en español porque
Sí, seamos francos. hablé de hecho, quizás va a pasar algo, pero el editorial no hace traducciones en español específicamente, pero veremos qué pasa. Muchas gracias, Aidan, muy Ok. amable por estos minutos. Gracias por el libro. Espero que ya te quedaste en Chile, ¿no? No, no vaya a volver a... Y hablas bastante A, bien, así que muchas a ver mi gracias. padre esa vez, probablemente sí. Ajá, probablemente. Muchas gracias, Aidan. Te agradezco esta entrevista y estamos en contacto. Chao. Vale, muchas gracias por invitarme acá. Sí. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.